Voy a hacer un resumen pues muy práctico, tratar de ser lo más práctico sobre este tema de anestesia para cirugía en el paciente obeso, lugar donde yo trabajo y resido. Estas son las dos clínicas, pues pienso que los que viven en Colombia las conocen, la clínica Porto Azul y la clínica Iberoamérica. En la Porto Azul en promedio estamos haciendo, hay meses en que se hacen aproximadamente 9 cirugías bariátricas por día, porque se operan diferentes grupos de cirujanos bariátricos. Yo le doy la anestesia a la gran mayoría de los grupos de cirugía bariátrica. Este es con el grupo, digamos, del doctor Daes, con el que más publicaciones hemos hecho, pues, en revistas americanas. Nosotros cada día, por la incidencia de la obesidad o globoobesidad, vamos a tener más frecuentemente tipo de pacientes en nuestra práctica privada o en nuestra práctica pública. Por lo tanto, debemos tener un conocimiento amplio de cómo abordar bien estos pacientes, desde la parte de medicamentos como la parte de la vía aérea, que creo que es lo que más nosotros le tenemos miedo a estos pacientes. Si nosotros miramos aquí las estadísticas, miren que en Latinoamérica, México es uno de los países con mayor incidencia de obesidad, incluso ya por encima de Estados Unidos. Todo lo que yo voy a hablar está basado con base en la evidencia médica y algunas cosas con base en la experiencia que hemos publicado. La ISCOP, que es la Sociedad Internacional para el Cuidado Perioperatorio de Pacientes Obesos, son la mayoría de los autores o digamos las personas que más han escrito en obesidad y que soportan la evidencia de lo que está escrito hoy en día. En cuanto a la definición de obesidad, siempre hay que tener en cuenta, como lo definió la AJA, que se puede definir como un perímetro abdominal mayor a 102 en hombres y mayor a 88 en mujeres. Y forma como es un indicador indirecto de síndrome metabólico, obviamente sumado a otras condiciones que les voy a mencionar más adelante. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, medir siempre la circunferencia abdominal a nivel de las caderas de los pacientes con una línea que pase por el ombligo. Si la circunferencia es mayor de la mitad de la talla del paciente, pues podemos por solo este indicador sospechar que el paciente puede tener un síndrome metabólico. Entonces, siempre tratemos de medir no solamente la circunferencia del cuello para ver si la vía es difícil, sino también la circunferencia abdominal. ¿Cómo estratificamos a nuestros pacientes? Por la fórmula de Quetelet vamos a establecer las diferentes clases de obesidad. Aquí, como lo describe en esta clasificación, la Organización Mundial de la Salud. Obesidad tipo 1 entre 30 y 34, tipo 2 entre 35 y 39, obesidad clase 3 mayor de 40. ¿Por qué es importante también tener en cuenta el índice de masa corporal? Porque generalmente está asociado entre mayor índice, mayor comorbilidad que pueden tener estos pacientes y que nosotros debemos tratar de descubrir en nuestra evaluación preoperatoria si el paciente no las manifiesta o no se le han diagnosticado. Hablábamos de los puntos que describía el doctor Thomas Heber. No sé si me escucharon esta diapositiva completamente o para repetirles por dónde quedamos. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo creo que ibas a Diapositiva empezar anterior. esa diapositiva. Ok. Iba a empezar esta diapositiva. Listo. El punto que tenemos que tener en cuenta desde el manejo del paciente obeso, desde el preoperatorio y que requieren pues atención, son estos que describió el doctor Thomas Heber hace más ya de varios años, sobre como son las comorbilidades que acompañan a estos pacientes, como son la diabetes, la hipertensión, la enfermedad de arteria coronaria, la apnea obstructiva del sueño, tener en cuenta el síndrome metabólico, que además de la circunferencia abdominal, hay que tener en cuenta la diabetes y la hipertensión que forman parte de este síndrome. El estado gastrointestinal, les decía que los pacientes obesos, por su sola condición de obesidad, no se deben considerar con pacientes con estómago lleno. Importante la evaluación de la vía aérea, como son la movilidad del cuello, la apertura bucal, la circunferencia del cuello, que más adelante, pues mira, les haré énfasis. El posicionamiento adecuado sobre la tabla de operación, la llamada posición en rampa o paciente semisentado. Tener en cuenta los puntos de presión. Estos pacientes a veces pueden levantar con neuropatía si no se le protegen bien los nervios en los brazos, sobre todo el nervio cubital, aquí a nivel del codo, y el nervio radial también en la mano. Y la preoxigenación,
que se las voy a mostrar cómo va a ser en forma adecuada lo que se recomienda según la evidencia. Importante en estos pacientes tener en cuenta el llamado síndrome metabólico. Siempre hay que buscar este síndrome metabólico porque está relacionado en el peroperatorio con riesgo de enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares. Podemos utilizar los criterios del ATP3, como son la circunferencia abdominal, si el paciente tiene dislipidemias, si el paciente está hiperglicémico e hipertenso el día de la valoración. Más de 3 criterios nos hacen diagnóstico de síndrome metabólico. La apnea obstructiva del sueño es otra patología que tenemos que buscar en estos pacientes porque también está relacionado con el aumento del riesgo de no ventilación y no intubación. Tiene una prevalencia del 70% en la población obesa y también nos aumenta la morbimortalidad perioperatoria. El estudio ideal para nosotros diagnosticar pues apnea del sueño es la polisomnografía, pero nosotros, como ustedes saben, en la mayoría de los pacientes a veces nos llegan para operarse en 5 días, no da tiempo de, digamos, hacerle polisomnografías. Podemos utilizar el cuestionario de Stop-Band, modificado de Shum y colaboradores, en el cual le preguntamos al paciente si, o a su pareja si ronca, si en el día está cansado, si deja de respirar o hace periodos de apnea durante la noche. Si lo encontramos hipertenso en la valoración preoperatoria, el índice de masa corporal, si es mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, la edad, si es mayor de 50 años, la circunferencia de cuello, si es mayor de 40 centímetros, y el género que sea masculino, pues los hombres nos dan más apnea que a las mujeres. Obviamente manejamos índices de masa corporales mayores. ¿Qué importancia tiene? Tratar el síndrome, ¿cómo es? La apnea del sueño siempre y cuando se pueda, con CPAP. 2 a 3 semanas nos mejora la hipercapnia. Acuérdense que son pacientes retenedores crónicos de CO2. La hipercapnia nos lleva a hipertensión, disfunción diastólica. Entonces, el beneficio del CPAP desde el punto de vista cardiovascular es muy grande. 3 a 4 semanas nos va a mejorar la fracción de eyección y la cifra de tensión arterial. Y 4 a 6 semanas nos mejoran los niveles de glicemia, nos mejora el espacio faríngeo y la actividad del músculo genigoloso. Para clínicos de rutina, la Sociedad Americana de Anestesia, por la sola condición de obesidad mórbida, estratifica a los pacientes obesos como pacientes ASA2. Algo así como cuando tenemos la embarazada, que también pueden ser pacientes sanos, que no tienen hipertensión, pero los estratificamos como pacientes ASA2 porque están bajo una condición inflamatoria con síndromes agregados o comorbilidades que tal vez no se han descubierto. Debemos de tratar de apoyarnos con los paraclínicos para buscar estas comorbilidades. Listo. Estábamos hablando de qué paraclínicos de rutina deberíamos usar en estos pacientes. ¿Me estás escuchando bien, no? Correcto. Estamos escuchando. Listo. Les decía que la Sociedad Americana de Anestesiología reconsidera a los pacientes obesos por su sola condición de obesidad en pacientes ASA2. Debemos de tratar, apoyarnos en los paraclínicos de rutina y en algunos paraclínicos en especial para tratar de descubrir o diagnosticar las patologías o comorbilidades que puedan tener estos pacientes que no se hayan diagnosticado. Entonces, además del cuadro hemático, pues debemos de tratar también de mandar glicemia, insulina, cortisol para tratar de diagnosticar síndrome metabólico. TSH, el 40% de los pacientes obesos cursan con hipotiroidismo o el hipotiroidismo los ha llevado a obesidad. El perfil lipídico, triglicéridos y HDL también para estratificarlos con síndrome metabólico. Y este estudio nosotros lo estamos mandando mucho, que es el péptido natriurético pro-BNP terminal, para diagnosticar o diferenciar a aquellos pacientes con mala clase funcional por su condición de obesidad o porque de verdad tengan una patología agregada cardiovascular o una insuficiencia cardíaca y que a veces clínicamente es difícil de diferenciar. Si el paciente se cansa o tiene los pies hinchados, no necesariamente puede ser por la obesidad, sino porque de verdad tenga un problema cardiovascular. Entonces mandamos el péptido pro-BNP. Si está por encima de 130 picogramos por mililitro, nos hace diagnóstico que el paciente además tiene una falla cardíaca. El ecocardiograma y las pruebas de esfuerzo no solo las mandamos a aquellos pacientes que encontramos alguna alteración en el electrocardiograma. Los gases arteriales los mandamos durante el día solamente en aquellos pacientes que sospechemos que además de un síndrome de apnea obstructiva del sueño tengan un síndrome de hipoventilación del obeso.
si encontramos una hipercapnia por encima de 50 milímetros de mercurio en los gases arteriales durante el día en un paciente con SAOS, hacemos el diagnóstico de síndrome de hipoventilación del obeso. La espirometría tampoco la mandamos de rutina, solamente en aquellos pacientes con patologías pulmonares de base. Esta fue una encuesta que hice yo hace más de una década en cuáles pacientes o quiénes premedicaban a los pacientes obesos. Llamé a las diferentes seccionales de anestesiología de aquí de Colombia para ver quiénes diagnosticaban. Fíjense que la mayoría no premedico, les da miedo premedicar a estos pacientes. Yo les voy a dar unas estrategias basadas en la evidencia de lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces no premedicar a un paciente, el paciente te llega ansioso o te puede llegar hipertenso por la misma ansiedad. ¿Qué dice la evidencia que hacemos nosotros? Miren, los gabapentinoides como la pregabalina y eso no sirven para mejorar scores de dolor ni para ahorrar opioides como lo describe este metaanálisis, pero sí nos sirve nos ayuda en la sedación del paciente. Usted le da una pregabalina a un paciente que va a operar 150 miligramos la noche antes de la operación y la mañana de la operación, el paciente llega tranquilo. Les produce algo de sedación y confort. Por lo tanto, en aquellos pacientes, sobre todo con apneas del sueño severo, les puede premedicar con pregabalina sin mayor riesgo de que se te vaya a deprimir o que vaya a llegar demasiado dormido. Si el paciente le llega a usted hipertenso el día de la valoración, colóquele clonidina. La clonidina, además de que nos disminuye la descarga renal y que nos produce algo de sedación en el paciente, nos va a mejorar las cifras de presión arterial. Entonces, todo aquel paciente que le llegue a la consulta preoperatoria y la cirugía ya está encima para 1 o 2 días, pues usted simplemente premedíquelos con clonidina. ¿Cuánto le vamos a poner de clonidina? 2 microgramos por kilo, entre 1 a 2 microgramos por kilo de peso ideal. Por decirte, si el paciente su peso ideal es 75 kilogramos, pues usted coge y le va a dar 150 microgramos de clonidina. Yo estoy optando por utilizar dosis bajas y me da muy buenos resultados, igual cuando utilizo una dosis de 2 microgramos por kilo. La clonidina sí está demostrada por los estudios que nos va a disminuir requerimientos de opioides, tanto intraoperatorios como de el uso de opioides en el postoperatorio para el manejo del dolor. Yo actualmente no estoy usando opioides en el manejo del dolor. Ya les voy a mostrar las nuevas estrategias que estamos usando y que son beneficiosas en estos pacientes. Trataremos siempre de utilizar anestesia ahorradora de opioides durante el trabajo operatorio. Les decía que la profilaxis para vaciamiento gástrico solamente se recomienda en aquellos pacientes que sean diabéticos, en los obesos diabéticos que sospechemos retardo del vaciamiento gástrico o aquellos pacientes con hernias hiatales, las cuales pueden desencadenar bolsillos que pueden tener reservorio de comida y que durante la inducción los pacientes no pueden regurgitar y broncoaspirar. Tienen que tener en cuenta eso. Los pacientes con hernias hiatales o paciente diabético, trate de hacerle una inducción lo más rápida posible para acceder rápidamente a la vía aérea. Tromboprofilaxis farmacológica. La mayoría de los estudios son con heparinas de bajo peso molecular. Es lo que yo uso generalmente. ¿Cómo utilizo yo la enoxaparina? 12 horas después de la cirugía, 60 miligramos. Comienzo con 60 miligramos durante los 3 primeros días y posteriormente le bajo a 40 miligramos por día durante 7 días si el paciente no tiene ningún riesgo de trombosis venosa profunda. Si el paciente tiene antecedentes de trombosis venosa profunda en alguna otra cirugía o anteriormente en su vida, la tromboprofilaxis se la extiendo hasta 3 meses. En cuanto al manejo anestésico, siempre la duda cuáles son los medicamentos que se utilizan con base al peso real, al peso ideal o al peso magro. Peso real es el peso actual del paciente, a excepción de la embarazada, en el cual el 30% del peso ganado en la gestación se le suma más el peso del inicio del embarazo. El peso ideal, talla menos 100 en hombres o menos 102 en mujeres, y yo utilizo menos 100 en todo el mundo, porque 2 kilos no me van a alterar mucho la dosificación de los medicamentos. Y peso magro, me baso en la fórmula de Servín con base al peso corregido que se asimila mucho a lo que es el peso magro.
La fórmula de Servín dice que el peso ideal más el 40% de la diferencia entre el peso real menos el peso ideal. Así calculo yo el peso magro. Miren, todas las drogas lipofílicas con altos volúmenes de distribución se dosifican con base al peso total o peso real, como el propofol, el tiopental, las benzodiazepinas, el fentanil en la inducción, ¿ok? Y de los relajantes neuromusculares, la succinilcolina, que es un relajante despolarizante, es el único que se dosifica con base al peso total. Los relajantes no despolarizantes se dosifican con base al peso ideal. El remifentanil se dosifica con base al peso ideal y la desmedetomidina se dosifica con base al peso ideal también. Todas las drogas de reanimación, llámese adrenalina, noradrenalina, lidocaína y antiarrítmicos se dosifican con base al peso ideal, porque los receptores adrenérgicos o colinérgicos no crecen en medida que crece la masa, el índice de masa corporal. Y usted puede hacer la prueba, le pone 0,6 miligramos a un paciente obeso de 160 kilos y la frecuencia cardíaca la arranca como si fuera un paciente de 70 kilos. El fentanil para el mantenimiento recomiendan dosificarlo con base al peso magro. La ketamina también se recomienda dosificar con base al peso magro. El sugammadex para revertir los relajantes neuromusculares no despolarizantes y la neostimina se dosifican con base al peso magro o en su defecto peso corregido. Siempre que puedan en cirugía bariátrica para ahorrar infusiones tanto de fentanil como de remifentanil, utilicen desmedetomidina intraoperatoria. Van a ver que los pacientes requieren menos dosis, ya sea de remifentanil o de fentanil, si la usan en conjunto con la desmedetomidina. ¿Cómo utilizar la desmedetomidina? 0.2 microgramos por kilo por hora. Se ha llegado a estandarizar para que no te retarde el despertar del paciente. Es el primer medicamento que digamos que se inicia desde que está preparando el paciente para alcanzar a impregnarlo y el primero que se debe suspender 15-20 minutos antes del despertar del paciente. La fórmula para utilizar... ¿Aló? Perdón. La forma utilizada para calcular la reposición de líquidos durante el trabajo operatorio. Pueden utilizar, esta es una publicación de Heshen Talab en anestesia analgesia, que ya tiene varios años también. Si ustedes buscan sobre manejo de líquidos intraoperatorios en los pacientes, para cirugía de obesidad o cirugía bariátrica, van a encontrar poca literatura. Yo me he basado en esta, en el cual coloco un bolo inicial de 5 cc por kilo por hora durante la preparación del paciente antes de la inducción para yugular, por decirlo así, el efecto vasodilatador de las drogas de la inducción y el paciente no semipotencia. Le doy una carguita a 5 cc por kilo y posteriormente, después de la primera hora de cirugía, le calculo, como todos saben, ustedes hacerlo, el mantenimiento y el estrés quirúrgico más la pérdida sanguínea por hora. Tiban obeso. Pues yo invité a la doctora Lilian Ramírez. Posteriormente le haremos algunas preguntas sobre eso, pero lo que quiero que se queden claro es que los pacientes, en los pacientes obesos, los modelos tradicionales de SMART, Schneider, Propofol y Minto del remifentanil no tienen algoritmos para dosificar a índice de masa corporales mayores de 40. La bomba ideal es esta, la bomba de Cortini y Sepúlveda para el Propofol, pero nosotros, por lo menos yo en Colombia, en Barranquilla, no la tengo. No sé si en algunas otras sedes o regionales en Colombia la tengan, pero es la bomba, digamos, que sí tiene algoritmos diseñados para índice de masa corporales mayores de 40. Ahí está otra, que es la de Smartiva Biosolution, en el cual dosifica las ratas de infusión, tanto del Propofol como del remifentanil, basado en la actividad cerebral o en el BIS. Y hay una publicación en British Journal of Anesthesia en el cual se demostró que con infusiones con la Smartiva Biosolution no había un mayor consumo tanto del Propofol como del remifentanil
cuando se utilizaba esta tecnología. Con respecto a la TIVA, en una publicación que hizo la NAP5, porque hay mucha controversia sobre cómo dosificar escalar la dosis del propofol con base al peso real, al peso ideal o al peso total. En esta publicación que hizo la NAP5, recomendó dosificar a los pacientes y mantener la rata de infusión con base al peso total. En una respuesta a la carta del editor, la SOBA, que es la Sociedad de Obesidad y Anestesia Bariátrica, le dijo que le preocupaba que ellos recomendaran esto por la inestabilidad. En una carta al editor, la SOBA le responde a la NAP5 que le preocupaba la recomendación de que escalara la dosis del propofol en TIVA con base al peso total, por la gran inestabilidad hemodinámica que podían tener los pacientes. Y es verdad, si usted mantiene en infusión un paciente con dosis a base a peso total, el paciente generalmente se comporta hemodinámicamente más inestable. Hay muchas controversias con respecto a escalar la dosis del propofol con base al peso magro o al peso total. En esta publicación que hizo el doctor James Brodsky, que es uno de los que más, digamos, escribe sobre anestesia y obesidad, él recomienda dosificarlas con base al peso magro. Posteriormente, en el año 2019, la NAP5 en sus nuevas guías se retrata y dice, en los pacientes obesos, la dosificación de agentes de inducción al peso corporal reduce el riesgo de despertar o recordar intraoperatorio, pero que puede resultar en inestabilidad cardiovascular, mientras que la dosificación con base al peso magro preserva mejor la estabilidad hemodinámica, pero aumenta el riesgo de recordar intraoperatorio. La dosificación al peso corporal ajustado puede ofrecer un compromiso adecuado complementado con la dosis hasta el efecto hipnótico con la ayuda de la monitoría cerebral. Y es cuando hablan por primera vez de que independiente del dispositivo que estés utilizando, debes monitorizar la actividad cerebral, sea con BIS, con el dispositivo, con electroencefalografía. La doctora Lilian Ramírez en México por lo menos hace electroencefalografía. Yo les voy a mostrar lo que yo hago cuando uso TIVA, porque yo no tengo, digamos, estas bombas. Yo utilizo una bomba convencional. Este es un paciente para una, creo que ahora le íbamos a hacer un bypass, una manga, no me acuerdo bien, pero nosotros, cuando utilizamos TIVA, yo utilizo una bomba de circuito abierto, como las que todos tenemos en las clínicas. En un lado, preparo mi mezcla de propofol, puede ser a 4 miligramos por mililitro, la pueden preparar como ustedes quieran. Aquí yo utilizo el propofol, lo tenía 158 mililitros hora, que más o menos estoy administrándole entre 5 miligramos por kilo por hora. Uso mi remifentanil entre 0.1 a 0.4 microgramos kilo minuto en otra bomba de infusión. Aquí tengo el gas cerrado, no estoy utilizando el halogenado. La CAN está en 0. Y una de las cosas que más me gusta de la TIVA es la estabilidad hemodinámica que da. Siempre que puedan, atrévanse, traten de hacerlo. Yo lo que estoy utilizando, pues, es este esquema, el esquema de Robert, una dosis de inducción de 1 a 2 miligramos por kilo del propofol. Hago un mantenimiento iniciando entre 10 miligramos por kilo por hora los primeros 10 minutos y voy bajando el propofol hasta 6 miligramos por kilo por hora, dependiendo de la actividad cerebral y de la estabilidad hemodinámica que vaya teniendo con el paciente. Entonces, decir, lo que se propone con este esquema es una dosis bolo, una perfusión alta inicial que voy a ir reduciendo a medida que las cifras del BIS me vayan diciendo que tengo el paciente dentro de un rango de BIS adecuado, que el paciente me garantice de que no va a recordar. Aquí están las dosis, pues, del propofol y de los diferentes anestésicos que nosotros utilizamos. Importante tener en cuenta cuáles se utilizan con base al peso ideal, como es el caso del remifentanilo, y cuáles con base al peso ideal, como la desmetomidina también. El propofol sí se utiliza, acuérdense, con base al peso total en la inducción y para el mantenimiento con base al peso magro o peso corregido en su defecto. Aquí les dejo las ventajas de la TIVA: inducción y mantenimiento rápido, simple, seguro, menor incidencia de náuseas y vómito postoperatorio,
no hay riesgo de hipertermia maligna, menor incidencia de dolor de requerimientos de opioides, a cuando se utilizan más bien una balanceada con halogenados, rápido control de la profundidad anestésica, tiempo de recuperación más rápido, que convierten la técnica activa en un procedimiento ideal, menor efecto sobre los potenciales evocados somatosensoriales y motores cuando se utiliza estos agentes volátiles a los agentes inhalados, y mejor estabilidad en hemodinámica intraoperatoria durante el mantenimiento de la anestesia, y una de las cosas que más me gusta de la TIC. En cuanto al manejo del dolor, y aquí es donde vamos pues a ver qué es lo último que estamos haciendo, siempre que usted pueda, premedique con clonidina. Pregabalina solo para sedación, no se debe utilizar como, ok, el manejo del dolor, siempre que puedan premediquen con clonidina. Si la presión arterial durante la consulta preoperatoria la encuentran por encima de 140, 90, o sea, un paciente con ligera hipertensión pueden premedicar con clonidina, ¿ok? 1 a 2 microgramos por kilo, peso ideal, desde la noche antes de la operación una dosis y la mañana de la operación para disminuir requerimientos de opioides. Morfina, entre 0,05 a 0,07 miligramos por kilo, peso ideal. Yo no estoy usando opioides ya en el postoperatorio, y es lo nuevo que quiero traerles aquí. Les voy a mostrar qué estamos haciendo. La desmedetomidina también, si la pueden utilizar durante el trasoperatorio para disminuir requerimientos de opioides, fantástico. 0,2 microgramos por kilo por hora, peso ideal. La ketamina dosis baja entre 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, peso ideal también. Y administrada 15 minutos, 20 minutos antes del despertar del paciente para que no le retarde el despertar. El AINES de su preferencia y los anestésicos locales. Y aquí donde pues nosotros les voy a mostrar lo nuevo que hay, lo que se ha publicado y lo que estamos haciendo nosotros. Los anestésicos locales irrigados o infiltrados inicialmente, se hicieron muchas publicaciones con base a esto, como esta que hizo el doctor Palmes, en el cual demostró que se disminuían los scores de dolor y el requerimiento de opioides en estos pacientes cuando se irrigaba intraoperatoriamente a través de la paroscopia la bupivacaína en especial, que ellos utilizaron ese trabajo. Nosotros en cirugía bariátrica o cirugías de gastrectomía, bypass gástrico, eso, dijimos, en vez de irrigarlo, ¿por qué no buscamos los plexos y los nervios y los infiltramos? Y dejamos denervado el órgano que estamos operando, y es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es infiltraciones con bupivacaína en el recorrido del nervio vago desde el inicio de la cirugía, y buscamos el tronco celíaco y también infiltramos bupivacaína al 0,5% para tratar de dejar denervado en cirugía, hablando específicamente en cirugía bariátrica o gastrectomía o bypass gástrico, dejar denervado este órgano y disminuir los requerimientos de opioides tanto en el intraoperatorio y anular el uso de opioides en el postoperatorio. Hicimos esta publicación en los pocos trabajos de anestesia publicados en una revista americana, Q1, la Obesity Surgery es de las mejores revistas norteamericanas, en el cual demostramos cómo mejoraban los scores de dolor y no usábamos opioides en aquellos pacientes a los cuales les hacíamos los bloqueos, a los que no les hacíamos el bloqueo. ¿Cómo hacemos el bloqueo? Aquí les tengo este video. Yo con una extensión de anestesia, como ven aquí, esta es una cirugía bariátrica de puerto único. Aquí hay un cirujano que las hace con puerto único. Buscamos el recorrido en el aumento de la curvatura menor del nervio vago e infiltramos hasta la pata de cuerpo para bloquear todos los efectos del nervio vago. Y posteriormente buscamos el tronco celíaco y lo vamos a buscar. Miren aquí en esta infiltración, aquí se ve clarito el nervio vago en el aumento de la curvatura menor. La idea es infiltrar ahí. Lo podemos hacer también con estas agujas de toracentesis. Se mete por uno de los puertos. En el caso que no utilicen puerto único, porque nosotros hacemos cirugía bariátrica por puerto único, lo pueden usar por cualquiera de los puertos que tengan accesorios. La idea, pues, es bloquear todas esas aferencias o eferencias dolorosas y de esta manera no necesitar dosis altas de opioides intraoperatorio y de no usar opioides en el postoperatorio. El dolor visceral, sobre todo de la manga gástrica, es más de origen, es un dolor visceral y que a veces con dosis altas de morfina no se logra yugular.
Hicimos una publicación en Anestesia Analgesia que se la voy a enviar más adelante la diapositiva en el año 2023, en donde demostramos que además de que ahorramos halogenados y opioides durante el transoperatorio, no utilizamos opioides en el postoperatorio con estos pacientes. A los pacientes los sacamos con paracetamol y dipirona y con escalas de dolor de 0 o de escalas de dolor de 1 en la escala de EVA de 1/10. Bueno, vamos ahora a tocar este tema que es cómo predecir una vía difícil en el obeso. Siempre nos hacemos esta pregunta: ¿qué tan difícil va a ser intubar al gordo, verdad? ¿Qué debemos tener en cuenta? Más que la intubación, la ventilación o los predictores de intubación difícil. Porque los pacientes se nos mueren es porque no los podamos ventilar, no porque no los podamos intubar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Puntajes para predecir dificultad en la vía aérea, como son la edad, el sexo. Los hombres somos de mayor intubación que los pacientes. La circunferencia abdominal, si es mayor de la mitad de la talla del paciente. Si el paciente tiene apnea del sueño o viene usando CPAP, con presiones altas de CPAP. El índice de masa corporal, la circunferencia de cuello, el test del Mallampati y el test de la mordida del labio superior. Hablamos de que había unos puntajes para predecir dificultad en la vía aérea, como son estos: la edad, el sexo, la circunferencia abdominal, el CPAP, el uso del CPAP en los pacientes con SAO, el índice de masa corporal, la circunferencia de cuello, el test del Mallampati y el test de la mordida del labio superior. Son, digamos, predictores que conocemos. El doctor Budansky de la Universidad de Ottawa describió unos predictores de ventilación difícil con máscara y balón, como son edad mayor de 40 años, sexo masculino, SAO con requerimiento de PIB altos, índice de masa corporal mayor de 40, circunferencia de cuello mayor de 40 y circunferencia abdominal mayor de la mitad de la talla. Como ustedes pueden ver, son casi los mismos de intubación difícil, a excepción del índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, que no están relacionados con dificultad en la intubación, pero sí en la ventilación, y que nosotros debemos tener en cuenta. Con base a este puntaje, nosotros establecemos 5 categorías, digamos, 3 categorías de pacientes, perdón. Cuando el puntaje te da menor, este puntaje te da menor de 5, pues nosotros inducimos al paciente, porque generalmente no vamos a tener problemas ni tanto en la intubación ni en la ventilación. Si tenemos un puntaje entre 5 a 10, es aquel paciente que nosotros tenemos como dudas si lo vamos a poder intubar, y creo que a todos nos pasa, que vemos la vía aérea del paciente y tiene algunos predictores, pero tiene otros que no son de vía aérea difícil o de ventilación difícil. Entonces tenemos que hacer algunas maniobras que vamos a ver más adelante. Y cuando el puntaje es mayor de 10, son aquellos pacientes que le encontramos muchos predictores claros de dificultad, tanto en la vía aérea o en la ventilación, y que debemos preferiblemente intubar despierto a este paciente con fibro o con lo que ustedes, el dispositivo que ustedes mejor sepan manejar. Ya hace más de varios años hay muchas publicaciones como esta de James Bronsky sobre la importancia de medir la circunferencia de cuello cuando es mayor de 40, la relación entre circunferencia de cuello sobre distancia tiromentoniana cuando es mayor de 5, descrita por el Dr. King, y el Bellhouse-Duré, o capacidad del paciente de extender o no el cuello, como se describe aquí en Current Opinion Anesthesia por el Dr. Schindler. Entonces, siempre que nosotros podamos, tratemos de medir la circunferencia de cuello también. Cuando encontremos este matrimonio, miren, circunferencia de cuello anchas, distancias tiromentonianas cortas, Mallampatis altos y una extensión del cuello limitada, generalmente no dudemos que estos pacientes son pacientes de difícil intubación. Y si además el paciente tiene un SAOS severo agregado, pues preferiblemente estos pacientes intubémoslos despiertos. ¿Cómo vamos a abordar la vía aérea? Estábamos aquí, los pacientes que teníamos dudas, ¿ok? Entre ¿será que lo podemos intubar o no? Hagamos esto siempre, pero visualicemos la vía aérea con laringoscopia normal, no con video, porque con video siempre vamos a ver, pero cuando inducimos al paciente, toda la vía aérea se puede colapsar y después no vas a ver. Con el paciente despierto bajo ligera sedación, lo colocas en posición en rampa, tratando de horizontalizar el conducto auditivo externo con la horquilla external, y en posición, digamos, mayor de 15 grados en la mesa de operaciones, para tratar de desplazar toda esa... que lo importante
siempre es tratar de hacer laringoscopia directo en aquellos pacientes que tengamos dudas sobre si lo vamos a poder intubar. Hacemos una laringoscopia directo bajo sedación y anestesia tópica, es clave. Tómense el tiempo para hacer la instilación del anestésico local y establecemos el Corman Lane del paciente. Si ustedes tienen un Corman Lane grado 1 o grado 2 sin una evidencia clara o con un paciente con una apnea moderada, pues hagan la inducción, que lo más probable es que lo vayan a poder intubar. Pero si ustedes se encuentran un Corman Lane grado 3 o 4 con una asociado a este paciente con una apnea severa del sueño, pues este es el paciente que no tienen que tomar la decisión de intubarlo despierto, ya sea con fibro o con un videolaringoscopio o con el dispositivo que ustedes mejor manejen. Anteriormente el fibro se utilizaba mucho, ya los videolaringoscopios lo han ido desplazando, ¿ok? Y hoy en día se utilizan más los videolaringoscopios para intubar a los pacientes despiertos. Si miramos aquí, el algoritmo de vía aérea difícil de la Sociedad Americana, si nos falla la intubación con un paciente que ya hemos inducido, pues traten de utilizar la intubación y la ventilación. Si les falla, traten de utilizar un dispositivo supraglótico de tercera generación, una máscara laríngea de intubación, llámese Fastra o llámese un AirQ, ¿ok? Si con esto logran su objetivo, pues todo el mundo feliz. Pero si falla la oxigenación, trate de revertir nuevamente a máscara facial, porque siempre debe sospechar que el dispositivo supraglótico lo colocó mal. Y trate de ventilar nuevamente con máscara facial. Si es exitosa la ventilación, pues usted simplemente despierte el paciente si no tiene otro dispositivo, digamos, óptico para la intubación. Si a pesar de revertir a máscara y balón falla la oxigenación todavía, vuelva a colocar el dispositivo supraglótico siempre de tercera generación. Los dispositivos supraglóticos de primera generación no son buenos para asistir al paciente tú cuando falla la ventilación tienes presiones de fuga muy bajas y no te van a poder ventilar bien a un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40. Si mejora la oxigenación, pues despierta al paciente. Si incrementa la hipoxemia, pues llegaste aquí a lo que llaman el extremo del vórtex. No sé si hemos hablado del esquema vórtex en el cual tú vas haciendo intentos y vas fallando en lo que vas utilizando hasta llegar al cono del vórtex que te va a llevar hacia una vía aérea quirúrgica que en un paciente obeso es una catástrofe por la anatomía y por Este es el matrimonio ideal cuando falla la ventilación y la intubación. Máscara laríngea de intubación, Fast Track, pues es la que yo tengo, es la que yo uso. Y fibrobroncoscopia para tratar de establecer, digamos, o garantizar una intubación, digamos, muy exitosa. Estrategias para ventilar durante el trasoperatorio: volúmenes pulmonares bajos, FiO2 bajas y maniobras ventilatorias tratando de mantener PIP entre 7, aquí dice 10 a 20, pero tú lo puedes mantener entre 7 a 15. De verdad, yo nunca uso 20, sino cuando estoy reclutando al paciente. Maniobras de capacidad vital, ¿ok? Tratando de aumentar los volúmenes corrientes para llevar presiones en la vía entre 45 y 50 centímetros de agua durante 10 segundos y posteriormente revertir. Esto se hace en un periodo corto de tiempo para tratar de, digamos, bloquear o reclutar el pulmón y que el paciente no tenga atelectasias en el postoperatorio. Entonces, ¿cómo ventilar al paciente obeso durante la inducción? Posición en rampa y antitren de Lembourg, oxígeno al 100% durante los primeros 5 minutos, maniobra de capacidad vital o reclutamiento, diciendo al paciente que respire a capacidad pulmonar máxima. Esto se hace antes de la inducción y poniendo un CPAP de 10. Esto es lo ideal. Cuando ya usted hace la inducción que intuba, le pone un PIP entre 7, les dije, hasta 10, que es lo que yo utilizo durante el transoperatorio y lo puedo llevar hasta 20 durante las maniobras de reclutamiento. Las estrategias ventilatorias en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, el objetivo es reclutar al paciente, ya sea con PIP y con maniobras de reclutamiento para mejorar tanto oxigenación como evitar las atelectasias en el postoperatorio de los pacientes. Importante mantener al paciente bien relajado durante todo el transoperatorio. Yo utilizo en todos los pacientes
el bromuro de rocuronio. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar el cisatracurio, también se puede utilizar, claro que sí. Yo usé mucho tiempo cisatracurio, pero hoy tengo la ventaja de utilizar, de tener el Sugamades, en el cual puedo tener al paciente hasta el final de la cirugía en un T1, T4 de 0 y posteriormente llevarlo con una dosis baja de Sugamades a un T1, T4 con bloqueo moderado o leve, o un bloqueo ligero, en el cual yo pueda revertir con neostimina hasta un T1, T4 por encima de 0.9. O sea, yo con una ampollita de Bridium revierto hasta 4 pacientes, porque no utilizo más de 50 miligramos. Y llevo al paciente con 50 miligramos de una relajación profunda a una relajación moderada que ya pueda yo revertir con neostimina y llevarlo a un T1, T4 del 100%. Pero siempre trato de mantener al paciente con una relajación profunda. Y ya para finalizar, prepararse para la extubación y el despertar, tener en cuenta unos puntos claves, mantener. Les decía que yo trato de mantener la relajación neuromuscular hasta el final de la cirugía. Los cirujanos molestan mucho a veces con la relajación, pues todos los que hacen cirugía en pacientes obesos o cirugía bariátrica, yo lo que hago es que utilizo el bromuro rocuronio. No quiere decir que no puedan utilizar cisatracurio, claro que sí, cualquier relajante no despolarizante. La ventaja del rocuronio es que yo tengo el antídoto para revertirlo rápidamente y mantener al paciente, me doy el lujo de mantener al paciente hasta el final de la cirugía con un T1, T4 de 0. Utilizo una dosis mínima de Sugamades, no la que recomiendan los laboratorios de 4 a 6 miligramos por kilo en relación leve o moderada y hasta 10 y 15 miligramos. Nunca utilizo esas dosis. Yo utilizo 50 miligramos en promedio, una dosis fraccionada muy leve con el objetivo de tratar de llevar al paciente de una relajación profunda a una relajación moderada que ya pueda revertir con neostimina. Entonces, yo con una sola ampolla de Bridium revierto hasta 4 pacientes, porque le pongo 50 miligramos a cada paciente, no importa las dosis que haya puesto de bromuro de rocuronio. Si lo tengo un T1, T4 de 0, con una dosis de, si hagan la prueba, con una dosis de 50 miligramos de Sugamades, el paciente tú lo llevas a una relajación moderada, que ya pueda revertir con neostimina. Hay pacientes, no les voy a hacer mentira, que he tenido necesidad de utilizar media ampolla, pero no tengo que utilizar esas dosis altísimas si tengo al paciente con un T1, T4 de 0. Hasta 100 miligramos, o sea, media ampolla de Bridium, el paciente lo llevas a un T1, T4 de 2 o de 3 y ya puedes utilizar la neostimina y le pudiste mantener al cirujano la relajación hasta el final de la cirugía. Importante les decía, para el final de la cirugía, prepararse para la extubación, aspirar bien las secreciones, tratar de mantener el PIB entre 7 a 10 al final de la cirugía, el paciente semisentado cuando ya hayan terminado, que el cirujano pues se haya retirado, usted lo deja semisentado para tratar de mantenerle el reclutamiento. El reclutamiento alveolar se puede hacer o al principio de la cirugía o al final. Yo prefiero hacerlo al final cuando ya han sacado el neumoperitoneo. Bueno, mil gracias. Disculpen la molestia del internet, que me jugó hoy un mal paso, pero estoy atento a cualquier pregunta que tenga, cualquier duda. Invito al Grupo TAO, si quiere, a los integrantes del Grupo TAO Internacional, si quieren hacer algún comentario, agregar algo con respecto a esto. No, Rafael, todo muy bien, excelente presentación, sobre todo por lo cargada de la gran experiencia que tienes en manejo del tema. Estamos abiertos ya entonces a la sesión de preguntas o respuestas o a la invitación que tú tienes preparada para los colegas internacionales si están conectados. La doctora Lilian, el doctor Burgos, el doctor Buenas noches, Signas. doctor. Por el chat tenemos preguntas. Usted me indica Ok, si se leo. sí, claro. Bueno, de parte de Adialab, buenas noches. ¿Qué medicamento utiliza normalmente en la inducción del paciente obeso? Ok, yo estoy utilizando para la inducción remifentanil. Yo comienzo una dosis de 0.15 microgramos por kilo por minuto. Utilizo Propofol entre 1 a 2 miligramos por kilo peso total. Y al paciente lo mantengo con remifentanil y desflorane. Yo
No quiere decir que no use el sevoflurane. Cuando uso anestesia balanceada, hay una clínica, por ejemplo, en la Iberoamérica, que es de la Fundación Keralty, no se está usando el desflurane, pero en la Porto Azul, la mayoría de los pacientes que hago para cirugía de bariátrica, utilizo es desflurane. ¿Por qué? Hay más estudios, digamos, con el desflurano, que la calidad del despertar y la rapidez de la extubación en los pacientes es superior a la del sevoflurane. No quiere decir que el sevoflurane no sea bueno. Entonces, si calcula bien los tiempos, digamos, en que tiene que cerrar su vaporizador, el paciente se le va a despertar bien. Pero normalmente para el mantenimiento utilizo remifentanil, propofol y bromuro de rocuronio. Monitorizo la relajación neuromuscular con el Topwash, tratando de mantener al paciente hasta el final de la cirugía con un T1, T4 máximo de 1. O sea, lo trato de mantener en relajación profunda para que evitar, digamos, que el cirujano me esté molestando con la relajación, y segundo, porque la poca relajación del paciente está relacionada con un paciente hiperdinámico. Cuando usted un paciente lo tenga un buen plano anestésico, digámoslo así, porque lo está monitorizando con el BIS, pero el paciente está con ligera hipertensión y taquicardia, a pesar que esté utilizando unas dosis, digamos, altas de remifentanil, chequee la relajación, porque la presión del neumo sobre el lecho o sobre el aumento puede hacer una estimulación simpática que nos puede dar un estímulo que tú dices, pero ¿por qué está pasando? Lo tengo en buen plano. El paciente posiblemente le falta relajación neuromuscular. Entonces, ojo con eso, siempre que tengan un paciente hiperdinámico, que lo tengan en un plano anestésico adecuado, sospechen de que lo que le falta es relajación, y simplemente la presión del neumo te está produciendo una respuesta simpática exagerada que tú crees que el paciente no sabes qué le pasa. Si lo tienes en buen plano, porque está hiperdinámico, hipertenso, le falta relajación. Entonces, eso digamos que es la estrategia que yo utilizo intraoperatorio. Y solamente utilizo paracetamol novalgina porque a todos los pacientes para cirugía bariátrica, hablando en específico de cirugía bariátrica, o sea, bypass gástrico, SADIS, manga gástrica, hacemos el bloqueo del aumento, el bloqueo paragástrico. Bueno, tenemos otra pregunta. Indicaciones de BBC y línea arterial. Bueno, miren, solamente monitorizo o invado al paciente cuando el paciente tiene de base una cardiopatía o una alteración, digamos, hemodinámica que me pueda repercutir sobre el trabajo operatorio. De rutina, por índice de masa corporal solamente, no invadimos a ningún paciente, ni les ponemos PVC ni línea arterial. Lo que hay es que tener los dispositivos adecuados, los manguitos adecuados para las circunferencias, digamos, de los brazos de estos pacientes. Pero solamente invadimos a los pacientes que tienen condiciones cardiovasculares que ameriten monitoreo invasivo. Hay pacientes que les hemos cogido centrales, pero porque no se les pueden coger las venas, porque eso se les va a presentar. A mí me ha tocado cogerle yugulares a pacientes porque simplemente no le pudieron canalizar. Pacientes que tienen unos rollos de grasa en los brazos y por ningún motivo se pudieron canalizar. Entonces, solamente a esos pacientes, digamos así, les cojo un yugular interno, bajo visión ecográfica, porque es un reto hacerlo sin ¿cómo es? Sin sonda, ¿no? Ultrasónica, es muy difícil. Bueno, Wendy pregunta, doctor, buenas noches, ¿por qué el uso del modelo de Roberts? ¿De qué? Modelo de Roberts. Ah, ok. El modelo Robert es un modelo viejo, pero eso no quiere decir que tú no puedas utilizar una infusión titulada con TCI, siempre y cuando estés monitorizando la actividad cerebral. Ese es un esquema que yo uso porque me parece práctico, fácil, porque yo no uso bombas de TCI parativas, sino utilizo bombas de circuito abierto. Entonces, el modelo Robert está, digamos, es un modelo descrito para utilizarlo en un bolo inicial y una rata de infusión, pero no por bomba de TCI, sino por bomba de circuito abierto convencional. Por eso utilizo el esquema de Robert. Pero si usted tiene experiencia y tiene unas bombas de Cortina y Sepúlveda, que son las ideales para dosificar las escalas, sobre todo el escalar el propofol en los pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, pues tú la puedes hacer en forma gradual o programando la bomba de Cortines para que te haga bolos. ¿Ok? Y el mantenimiento lo haces dependiendo pues de los pesos que le vas a meter a la bomba.
Bueno, tenemos otra pregunta de Valentina Lameda. ¿Se realizan bloqueos de la vía aérea para intubación de paciente despierto? No es, vean, yo personalmente no los hago, sí se describen en la literatura, pero no se recomiendan hoy en día, digamos, en forma, tratando de regirte por situaciones anatómicas, porque es un reto a veces, un paciente de 50 de circunferencia cuello, hacerle un bloqueo palpando es muy difícil. Si tienes el uso o tienes experiencia en la anatomía de la vía aérea por ultrasonido, puedes hacerle bloqueos para intubarlos despiertos, pero la verdad, la literatura lo recomienda poco. Lo ideal y la clave para que usted pueda intubar a un paciente despierto es la anestesia tópica. Es generalmente lo que te marca la diferencia del éxito que el paciente se deje abordar la vía aérea. Eso no quiere decir que no lo puedas utilizar. Sí puedes hacer bloqueos, ¿ok? No en pacientes con estómago lleno, obviamente, ustedes lo saben, sino en aquellos pacientes, digamos, para cirugías programadas que tienen condiciones o predictores claros de vía aérea difícil y usted dice, yo lo que menos quiero es que este paciente, pues digamos, me ponga resistencia para la intubación despierta. Entonces, puedes hacer los bloqueos si tienes la experiencia con el ultrasonido para localizar el laringio superior. Doctor, buenas noches. ¿Utiliza ketamina en la inducción? No, solamente miren, ¿cuándo he utilizado ketamina de rutina? En los pacientes obesos, aquellos pacientes con reintervenciones o pacientes sépticos que tienen compromiso hemodinámico. Entonces, o utilizo etomidato o utilizo ketamina. Generalmente uso benzodiazepinas, un opioide como fentanil y ketamina. Esto más que todo lo he hecho en aquellos pacientes en reintervenciones que han terminado con fístulas, séptico, cuidados intensivos y me los pasan para revisar o porque los van a lavar o porque le van a revisar la hemostasia. En los pacientes también choqueados también la utilizo. Pacientes que me sangran el postoperatorio inmediato, por decirte, a las 2 horas operado el paciente está con 80, 40 frecuencias altas, ahí no hay discusión de que el paciente está sangrando, pues también esos pacientes generalmente también les hago una inducción con dosis bajas de benzodiazepinas, fentanil y utilizo ketamina. Digamos, siempre pongo primero la benzodiazepina para evitar el delirio que produce la ketamina. Pero claro que sí la utilizo, pero solamente bajo estas condiciones. Hola, doctor. Usando esquema de reversión con Bridion 50 miligramos solamente, ¿no ha tenido problemas ni complicaciones durante la extubación? No, miren, no he tenido problemas porque siempre y cuando ustedes monitoricen el paciente, usted puede hacer esto que yo les estoy, digamos, transmitiendo. Usted mantiene al paciente en un T1, T4 entre 0 o 1 y usted con 50 miligramos de su Sugamades y los invito a que hagan la prueba, pero siempre y cuando estén monitorizando el paciente. Porque yo les dije ahorita, a veces con 50 miligramos no logro llevar al paciente de un T1, T4 de 0 a 2 o a 3. A veces necesito hasta 100. Pero háganlo para que vean que con dosis bajas de su Sugamades pueden llevar al paciente a un bloqueo moderado que ya indiscutiblemente tú lo puedes revertir sin ningún problema con neostimine, siempre y cuando la última dosis del esmerón haya sido de más de media hora. Por decirte, usted le puso la última dosis de esmerón, el refuerzo, hace media hora el paciente y todavía tiene un T1, T4 de 0 o de 1, o sea, está en relajación profunda, usted sabe que con neostimina no le va a servir. Coja 50 miligramos de su Sugamades, monitorizando stopwatch y verá cómo la reversión va a hacer que le lleve a un T1, T4 entre 2 a 3 que ya usted pueda revertir con neostimina. Y nunca he tenido problemas. Yo he hecho más de 5.000 cirugías bariátricas y trato siempre de mantener al paciente en reversión, en relajación profunda hasta el final de la cirugía. Y hago esta reversión de esta manera. Yo tuve un conflicto de interés con el laboratorio porque yo esto lo he divulgado en muchos congresos a nivel de Latinoamérica y el laboratorio me llamó un día que por qué recomendaba eso. Yo le dije, porque es que el Sugamades no tiene una dosis techo letal, ni tiene una dosis techo con efectos colaterales, digamos, dañinos o perjudiciales para el paciente. El laboratorio lo que le interesa tal vez es
que tú uses el Sugammadex, sobre todo que es muy costoso. Entonces, yo utilizando este esquema demostré que no se necesitaban esas dosis tan altas para tú, digamos, llevar al paciente a un T1, T4 moderado que ya puedas utilizar con neostimina, o sea, complementarlo con el uso de la neostimina. ¿Ok? Háganlo, los invito a que lo prueben. Eso sí, siempre monitorizando la relación neuromuscular. Tienen que tener todo eso. ¿Cómo maneja con volumen presión durante el mantenimiento? Ok. Yo generalmente los pacientes, había controversia en que si era mejor manejarlos por presión o por volumen. Se ha demostrado que usted puede manejarlo o por volumen, por presión, y no hay ninguna, digamos, diferencia desde el punto de vista ventilatorio, ni secuelas, digamos, de atelectasias en los pacientes cuando se utiliza por volumen o por presión. ¿Cómo los manejo? Importante, que no, si lo estás manejando por presión, utilizar presiones, digamos, o Tiger, el objetivo, que te dé un volumen corriente entre 4 a 6 cc por kilo de peso ideal. Yo veo todos los días en la práctica clínica que utilizan el peso total del paciente y eso está demostrado que produce injuria pulmonar. El pulmón no crece con base a medida que crece el índice de masa corporal. El pulmón es el mismo del paciente, ¿ok? El pulmón no crece si el gordo pesa 300 kilos. Entonces usted debe dosificar la ventilación mecánica con base al peso ideal. Si el paciente mide 1,70, 70 es el peso ideal de ese paciente y usted debe aplicar entre 4 a 6 hasta 7 cc por kilo de ese peso el volumen corriente del paciente. La frecuencia respiratoria la cuadro de acuerdo a los niveles de CO2. Acuérdense que estamos utilizando neumoperitoneo y que puede haber absorción de CO2. Yo aumento o disminuyo la frecuencia dependiendo de la carnografía, tratando de mantener una carnografía entre 35 38 más o menos, ¿ok? Y el PIP siempre lo mantengo entre 7 a 10 también milímetros de mercurio. Hay que tratar de siempre a todos estos pacientes darles PIP. ¿Cuál es el PIP ideal? El PIP ideal es aquel en el cual usted mantiene una saturación por encima de 96%, manejando FiO2 bajas, FiO2 entre 40 y 50%. Ese es el PIP ideal. Usted mismo lo puede ir calibrando, baja la FiO2 del paciente entre 40. Si ve que se va desaturando, vaya aumentando el PIP, 7, 8, 10. Cuando vea que mejora la oxigenación o la saturación, esté ya por encima del 96%, ese es el PIP ideal que usted debe mantener el paciente. ¿Ok? Y el volumen corriente no lo varía, utilícelo entre 4 a 6 cc por kilo. Puede utilizar el rango mayor si también hay algo, digamos, de desaturación. Ok, probando aumentará a 6 cc por kilo y también va aumentando el PIB a la vez. Doctor, tenemos a la doctora Lilia de México que quiere realizar una pregunta por el micrófono. Ok, hola Lili, qué placer que hayas aceptado la invitación. Gracias, Rafa. Felicidades por tu plática. Les presento a la doctora Liliana. La doctora Liliana es anestesióloga del Colegio Médico en Jalisco, en Guadalajara. Tiene mucha experiencia en TIVA, en obesos, y mucha experiencia en electroencefalografía intraoperatoria en los pacientes que hace con TIVA y anestesia multimodal. Adelante, Lili. Gracias, Rafa. Bueno, para hacerte algunas preguntas con respecto al bloqueo paraesofágico, creo que es una alternativa analgésica que ya aparecen cada vez más y más publicaciones. Sé que están ahorita en un multicéntrico, el doctor Hansen, uno de tus cirujanos lo comentó, y hacen unas mezclas muy interesantes. El tema del bloqueo paraesofágico es la disección, ¿no? Los puntos anatómicos que tiene y los cirujanos de pronto presentan un poco de resistencia, pero no sé si tú nos pudieras platicar las mezclas que haces, el tipo de anestésicos locales que usas, los adyuvantes y cómo has visto esto en la reducción de opioides o de consumo de analgésicos o de hipnóticos durante el transoperatorio. De antemano, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Lili. Bueno, sí, interesante. Así como lo describimos en la última publicación que hicimos en Anestesia Analgesia del 2003, pueden revisar el artículo que publicamos.
nosotros nos basamos en varias mezclas y hoy en día estamos haciendo un trabajo, digamos, con más mezclas todavía de anestésico local. Estamos utilizando hasta clonidina, pero digamos, pueden ir comenzando como nosotros comenzamos al principio. Utilizamos para el solo bloqueo 20 centímetros de bupivacaína al 0,5% simple y le agregamos 8 miligramos de dexametasona. Así nosotros comenzamos inicialmente. Hoy en día pueden utilizar para el bloqueo también cómo se reparten los 20 centímetros entre el recorrido del nervio vago hasta la pata de cuervo y aproximadamente 5 centímetros que se inyectan en el plexo celíaco. Hoy en día, como les decía, estamos utilizando una mezcla de bupivacaína, lo mismo, 20 centímetros, pero le estamos agregando 90 microgramos de clonidina. Y vean, el bloqueo se mantiene hasta casi 24 horas después de la cirugía. A los pacientes a veces se van para la casa y se les deja con doles, acetaminofén bioral, y los pacientes dicen que nunca sienten dolor. Por eso los invito a que lean la publicación que hicimos. Y esta publicación nueva que estamos haciendo ahora es con otras mezclas. Además, estamos utilizando infusores plasmáticos con grandes, digamos, concentraciones oncóticas para tratar de mantener el anestésico local en el sitio donde lo inyectamos en el aumento. Entonces estamos haciendo una mezcla de bupivacaína, 20 centímetros de bupivacaína al 0,5% también, y le agregamos 10 centímetros de gelofuscine. Pueden utilizar Hemacel, cualquier expansor plasmático que con poderes oncóticos para que el anestésico local se mantenga en el sitio. ¿Qué hemos demostrado con estas infusiones? La que menos dura es la que se usa con dexametasona. El bloqueo demora aproximadamente 18, 20 horas. Después de las 20 horas el paciente empieza a tener dolor, pues nosotros utilizamos dosis de rescate. Ahí sí utilizamos, en estos casos cuando usamos dexametasona, utilizamos además un AINES, paracetamol y Nefopan. Nos ha ido muy bien con el Nefopan, es la Cupan, no sé si lo tengan en sus regionales. Pueden utilizar Nefopan, una dosis bolo de 20 hasta 40 miligramos, pueden utilizarla en infusión en 10 minutos. Traten de pasarla no tan rápido, como dosis de rescate. Y con el uso de la clonidina, los pacientes generalmente no tienen dolor, se van para la casa sin dolor, porque la clonidina nos ha demostrado que el bloqueo lo preserva hasta 24, hasta 30 horas en los pacientes. Entonces ya saben, siempre 20 centímetros de bupivacaína al 0,5, o le agregas dexametasona, o le agregas gelofusine o Hemacel, o le agregas 90 microgramos de clonidina para que el bloqueo te pueda demorar mucho más. El doctor Filipo Chimento pregunta, paciente que llegan de otro país para cirugía bariátrica, ¿cuánto es el tiempo que normalmente espera para realizar la cirugía y utiliza algún esquema profiláctico previo? Miren, esto es algo que yo pues todos los días trato de discutir con los cirujanos, porque lo que se recomienda es que 48 horas después de que el paciente aterrizó del avión es que se someta a la cirugía. Hoy en día lo he logrado y ya a los pacientes los estamos citando 3 días antes de la cirugía, 2 días antes por lo menos, los vamos preparando y de esta manera, digamos, nos regimos por las guías que recomiendan sobre todo. Esto más que todo en cirugía plástica también. El paciente debe estar 48 horas en tierra ya antes de la cirugía. Y es lo que se recomienda. Siempre hay que tratar de convencer a los cirujanos que por favor se haga eso, hacerlos ver de que el riesgo es más para ellos que para uno. Porque a veces el paciente le hace un tromboembolismo en el postoperatorio, cuando ya están a veces en la casa. Entonces hay que decirle esto y concientizarlo de que se debe el paciente programar 48 horas después de que ha aterrizado el avión. ¿Qué medidas tomo? Desde el perioperatorio, o sea, apenas lo están preparando, les ponemos vendas de compresión neumáticas, los pasamos a cirugía y les ponemos dispositivos de compresión neumática, además de las medias, y se los mantenemos hasta que están en unidad de cuidados postanestésicos si el paciente no tiene riesgo de trombosis venosa profunda. Estoy hablando del paciente obeso normal que no tiene antecedentes de anteriores eventos tromboembólicos o trombóticos. Y les iniciamos enoxaparina a todos aquellos pacientes que tienen índice de masa corporales mayores de 35.
Menores de 35 no utilizamos medidas farmacológicas, pero los mayores de 35, además de las medidas mecánicas, utilizamos enoxaparina. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis recomendada ideal? Busquen en la literatura. En obesidad no hay una dosis estándar como tal. Hay muchas recomendaciones. Yo le voy a decir lo que yo hago en mi experiencia. Utilizamos los 3 primeros días, después de las 12 horas de la cirugía bariátrica, 60 miligramos de enoxaparina. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 35, lo mantenemos por 3 días y al tercer día le bajamos a 40 miligramos y se lo damos por 7, 10 días más o menos. Si el paciente tiene riesgo de trombosis venosa profunda porque ya ha tenido antecedentes de esto, pues se las iniciamos también a las 12 horas. Utilizamos los dispositivos mecánicos, los ponemos a caminar lo más pronto posible. Ok, el paciente postoperado hay que ponerlo a caminar casi en la unidad de cuidado postanestésico. Y recomendar, nosotros tenemos una persona auxiliar que es un médico que es el que se carga de hacernos rondas y todo a los pacientes, y estos muchachos lo que hacen es incentivar al paciente y al familiar que lo ponga a caminar, que no se quede ahí. Si lo sacamos sin dolor, hay que aprovechar movilizarlos temprano. Y a los pacientes estos con riesgo se les bajan los dispositivos de compresión neumática a la habitación. Se los quitan nada más para cuando van a caminar. Y se les inicia también enoxaparina, igual 60 miligramos los 3 primeros días, 40 miligramos se lo bajamos al cuarto día y se los mantenemos hasta 3 meses si tuvo riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en alguna ocasión de su vida. Rommel Cárdenas, excelente ponencia. ¿Alguna recomendación en la sedación de los pacientes para la previa endoscopia? Miren, sobre todo en los pacientes con apnea del sueño. Lo que se recomienda en estos pacientes más que todo es tratar de preservar la ventilación, ¿verdad? Entonces, eviten utilizar dosis altas de fentanilo, no utilizar benzodiazepinas, digamos, durante la sedación, y tratar de utilizar un hipnótico puro mezclado con un agente inductor que te preserve la ventilación como la ketamina. Entonces, se recomienda dosis bajas de ketamina, ¿ok? Junto con el propofol. Buena anestesia tópica, sobre todo para las endoscopias de vía superior. La clave es la anestesia tópica para que el paciente no te rechace tanto el tubo del endoscopio. ¿Ok? Pero traten de evitar opioides y benzodiazepinas, digamos, porque son procedimientos demasiado cortos. En la cirugía o previo a la cirugía, no, porque la cirugía demora. ¿Ok? Y el perioperatorio del paciente va a quedar hospitalizado y todo, pero un paciente que se va al ratico, que se dé para su casa, y es obeso, usted lo que quiere es que se levante rápido. Entonces, trate de utilizar propofol con ketamina con base en la experiencia que usted tenga en eso. Y bueno, dosis bajas de ketamina. No utilizar más de 0,5 miligramos por kilo peso ideal de ketamina, y el propofol si lo pueden utilizar entre 1 o 2 miligramos por kilo peso total. Tituladito siempre. En endoscopia hay que ir titulando poco a poco hasta llevar al paciente a plano, ¿ok? Y recuerden, la anestesia tópica es lo esencial. Buena anestesia, tómense el tiempo para que el paciente no les haga reflejo al tubo y no tenga que estar profundizándolo y se les vaya a deprimir. ¿Tiene algún protocolo para hacer inducciones de secuencia rápida en ciertos pacientes o cuál es su rutina para manejo de la vía aérea? Miren, yo me baso mucho en lo que describe el doctor Budansky y trato de estratificar mi paciente en cuál es el que voy a intubar despierto y cuál es el que voy a inducir. Yo el paciente que tiene una apnea, un paciente que me llega con una apnea, digamos, moderada o severa, yo ese paciente lo primero que tengo que pensar es, este paciente tengo que saber posicionarlo bien primero si lo voy a inducir. Y uno ve hoy en día que los colegas inducen a los pacientes gordos totalmente así, sin almohadas y sin nada. Ey, posición en rampa siempre, cabeza elevada a 15 grados, conducto auditivo externo igualado a la horquilla external cuando lo miras de medio lado como le mostré en la diapositiva, para tratar de mejorar volúmenes pulmonares y que esa masa grasa que tiene el paciente en la barriga que te va a comprimir los diafragmas se desplace en forma caudal y lo puedas ventilar. Pero la clave es saber si lo vas a poder intubar, ¿verdad?
El paciente se te muere porque no lo puedas ventilar y no lo puedas intubar. Pero es clave asociar siempre las dos. ¿Cómo está la ventilación de este paciente? ¿Es de ventilación difícil? ¿Y cómo está la intubación? Entonces, yo tengo un paciente con un SAOS severo. Le examino bien la vía aérea. Si tengo dudas en la vía aérea, lo cedo un poco. Buena anestesia tópica, que es la clave en lo que yo les dije para hacer una laringoscopia, y miro el Cordman Lane del paciente. Si yo veo un Cordman Lane 1 o 2 en un paciente con SAOS, posiciono bien mi paciente y le hago la inducción con relajación profunda. Miren, la mayoría de los accidentes de la vía aérea en los pacientes obesos es porque los subdosifican con el temor de que voy a ponerle una dosis baja de quelicin para ver si no lo puedo intubar, yo lo despierto. Normalmente nosotros no hacemos inducciones con propofol y el relajante. Nosotros utilizamos o fentanil o remifentanil, hay gente que usa midazolam a dosis baja en la inducción. Entonces, cuando usted subdosifica el relajante neuromuscular, puede convertir una vía aérea que no es difícil en una vía aérea difícil, porque el paciente se le puede poner rígido, no puede abrir bien la boca, además no lo puede ventilar porque se le pone como una piedra por los efectos del opioide. Entonces, la clave es que usted vea la vía aérea por dentro, haga la laringoscopia y ve la epiglotis y los aritenoides. Usted diga, este paciente yo lo voy a poder intubar si le estoy viendo la vía aérea así, despierto, con dificultad. Ahora que yo lo induzca, no lo voy a poder intubar. Claro que lo puede intubar. El problema es que usted no vea nada en la laringoscopia o vea un Cordman Lane 3 o 4 en un paciente súper obeso con índice de masa corporal mayores de 40. Entonces ese paciente es el que tú dices, mejor no corro riesgo, no lo pongo en riesgo y lo intubo despierto. Entonces, en la inducción yo utilizo, cuando decido inducirlo, propofol y un relajante no despolarizante. Yo tengo rato que no uso succinilcolina en los pacientes porque yo lo relajo bien. La mayoría de los pacientes que usted induce y no se ventilan bien es porque usted no lo relajó bien. Y no subdosifique la succinilcolina si usa succinilcolina. Yo no estoy en contra de que no usen succinilcolina. Yo lo que pasa es que uso el no despolarizante porque yo valoré bien mi vía aérea en este paciente y yo estoy seguro que lo voy a poder intubar y por eso lo induzco y lo relajo bien. Porque con la relajación garantiza que lo puedas ventilar bien. Pero si utilizas succinilcolina, no la subdosifiques con la esperanza de que lo voy a despertar si no lo puedo intubar. Usted no cometa nunca ese error. Usted se induce al paciente porque está seguro de que lo va a poder intubar. No lo puede poner en riesgo. Entonces, ojo con eso. Si tú ves que la vía está difícil de verdad, haces la laringoscopia y no ves nada, no ves ni siquiera la punta del epiglotis y es un paciente con un SAOS severo, ¿cómo te vas a poner a inducirlo ahí o a guarapearlo con la esperanza de que lo voy a despertar si no lo puedo intubar? Eso no se puede hacer. Hoy en día, en medicina moderna, no. Usted no ponga en riesgo a su paciente. Intúbelo despierto si tiene muchos predictores, tanto de ventilación y si tiene una laringoscopia directa que le dice que el paciente de verdad tiene una vía aérea muy anterior y que le va a costar trabajo. Doctor Julián Chávez, hola, escribo de Chile. ¿No usan preoxigenación con cánula de alto flujo? ¿Qué pacientes van a recuperación en terapia intermedia o UCI? Ok. Hoy en día se está hablando mucho, sí, de la reclutamiento o desnitrogenación con cánulas de alto flujo y la máscara encima. Posición en rampa y se debe tomar 5 minutos. Yo lo mencioné durante el manejo ventilatorio. No les mencioné lo de la cánula, pero sí se puede poner una cánula de alto flujo, ¿ok? Para desnitrogenar el paciente y mejorar su oxigenación desde la inducción, antes de la inducción. Posición en rampa, cánula de oxígeno y la máscara. Y lo pones a respirar a volúmenes pulmonares lo más que el paciente pueda para tratar de reclutarlo bien. ¿Cómo sabe usted que usted ha reclutado bien el paciente? Hoy en día todas las máquinas de anestesia tienen analizador de gases. Cuando usted vea que la fracción expirada, usted normalmente el monitor le marca fracción expirada y fracción expirada. Cuando usted vea que la fracción expirada del paciente esté por encima del 85%, usted reclutó ya bien el paciente y lo preoxigenó bien. Y le va a dar chance
aproximadamente, y los estudios hablan de que se comporta casi como un paciente eutrófico durante las maniobras de intubación. O sea, te da bastante tiempo, casi el mismo tiempo antes de que se empiece a desaturar, cuando usted hace estas maniobras con cánulas de alto flujo y máscara facial encima, que se deben de hacer entre 3 a 5 minutos. Hay pacientes que a los 3 minutos ya tienes la fracción expirada de oxígeno por encima del 85%. Apenas la tengas ahí, indúcelo que se va a comportar como si fuera un paciente eutrófico en cuanto hablamos de la desaturación. ¿Ok? Si usted no hace eso y la fracción expirada de oxígeno está por debajo de 60, ese paciente no le dura 30 segundos durante las maniobras cuando ya se le empieza a desaturar. Entonces, ojo con eso. Dos últimas preguntas, doctor. Buenas noches, gracias por la charla. En Colombia disponemos de clonidina endovenosa y cómo la usa. Ok, en Colombia no se dispone de clonidina endovenosa. Nosotros pues tenemos la clonidina, la hemos importado, y para el último estudio que estamos haciendo, que lo pensamos publicar en Anesthesiology, pues la clonidina es una droga mundial. Pedimos unos permisos, obviamente, para utilizar el medicamento, pero todavía en Colombia no se consigue por vía en ampollas, que es lo que nosotros lo utilizamos en los bloqueos. Pero en los países donde se consigue sí lo pueden utilizar. La mayoría de los países de Latinoamérica tienen clonidina. Bueno, doctor, última pregunta, doctor Juan Pablo Márquez. ¿Hasta qué presión pico y meseta tolera cuando se alcanza a esas presiones a pesar de estar bien relajado? ¿Reclutarlo? ¿Qué alternativas utiliza? Perdón, repíteme la pregunta. ¿Hasta qué presiones pico y meseta tolera cuando se alcanzan esas presiones a pesar de estar bien relajado? Bien relajado. ¿Reclutarlo? ¿Qué alternativas utiliza? Vean, sobre todo normalmente utilizando PIP, perdón, entre 5 o entre 7 a 10, que es lo que yo más o menos utilizo, y volúmenes corrientes entre 4 a 6 cc por kilo, los pacientes no deben manejar presiones meseta o presiones pico por encima de 30. Si el paciente tiene una presión pico entre 30, utilizando estos volúmenes corrientes y estos PIP que le estoy diciendo, el paciente tiene un problema en la vía aérea. O está codado el tubo, o tiene un broncoespasmo, o tiene algún problema en la vía aérea que está produciendo estas presiones pico. Normalmente no he visto en ningún paciente con los volúmenes corrientes fisiológicos que estamos manejando y los PIP transoperatorios entre 7 a 10 que las presiones se nos incrementen por encima de 30. Entonces, revise siempre la relajación, ¿ok? Pero como él me hace la pregunta de que el paciente está bien relajado, me imagino que lo monitoriza con TopWatch, porque uno no se puede confiar de que, no, y le puse la droga hace media hora, debe estar bien relajado. A veces no, hay pacientes que metabolizan el medicamento así, o el medicamento no se le preservó bien la cadena de frío, y el paciente a los 30 minutos no tiene relajante, y la presión alta en la vía aérea puede ser por eso. Pero si él me dice, no, lo tengo bien relajado porque lo estoy monitorizando, y si tengo un T1, T4 que me muestra una relajación profunda y aún así tengo una presión pico meseta de 40, el paciente tiene una patología o tiene algún problema en el circuito, o está codado el tubo, lo que les dije, o el balón del tubo está herniado y está obstruyendo allá en la punta. Eso es frecuente. Trate de desinflar un poquito el balón para ver si mejora, porque si el balón se hernia en la punta, se corre por las paredes y te tapa sobre todo el orificio lateral del tubo endotraqueal. Y eso te puede producir presiones altas en la vía aérea a pesar que el paciente esté bien relajado. Y la otra, que el paciente tenga un broncoespasmo. ¿Ok? Bueno, Rafa, parece que se acabaron las sesiones de preguntas ahí en el chat. Estoy en una charla aquí. Buenas noches. Doctor Burgos, adelante. Ante todo, mi dispositivo no es un Motorola, sino un Monteriola, que me permitió escuchar toda la charla sin ningún tipo de interferencias, afortunadamente. Segundo, felicitar nuevamente a nuestro coordinador, al doctor Rafael Pantoja, y a todos los junioristas por haber logrado el triunfo hoy 1-0 en la Copa Libertadores. Tercero, quiero invitar a todos los asistentes, en verdad un número bastante importante, a todos los organizadores de este buen evento
qué acogida tan especial. Y quería dejar, entre otras, abrirles una participación muy importante al grupo TAOS. El grupo TAOS es un grupo de entrenamiento en anestesia en obesidad americana. Contamos con especialistas y fellows dedicados a este tipo de actividad, no solamente la actividad bariátrica, sino en obesidad en general, desde Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, del cual es organizador el doctor y coordinador y líder, el doctor Rafael Pantoja. Esta charla que tuvimos hoy, muy especial, y nuevamente reitero los agradecimientos a la Sociedad Cordobesa de Anestesiología, es un abrebocas prácticamente de lo que estamos tratando de hacer difusión en todas partes de América, y lo estamos haciendo también fuera del continente por vía online de igual forma. Nos pueden seguir por las plataformas, por Instagram. Ahí van a encontrar muy seguramente dentro de poco toda una serie de importantes artículos y de toda la información al respecto de lo que estamos nosotros proyectando. Por ahora los queremos también invitar a partir del próximo mes, en el próximo agosto, del día 3, de manera presencial, a nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, a que nos acompañen con un tema que va a estar relacionado con estos tópicos de manera presencial. De igual forma, el doctor Rafael Pantoja es el coordinador del Comité de Obesidad de CLASA, que es la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia, y en el mes de agosto vamos a estar los últimos 4 jueves a partir de las 6 de la tarde, durante 2 horas, haciendo una serie de charlas también en relación a lo mismo. Finalmente, Rafa, y me excusan ya que me haya alargado, yo tengo una pregunta que quiero hacerte, y es la siguiente. La clonidina, yo sí la utilizo para premedicación, y si yo voy a manejar un paciente durante el trabajo operatorio con desmetomidina, y fuera de eso le sumo una dosis más de clonidina en el bloqueo del vago, yo temería realmente a que tuviera unos bloqueos simpáticos que generalmente con la sola desmetomidina me duran en el postoperatorio y me inestabilizan los pacientes, porque yo alcanzo a verlo con mucha frecuencia con bradicardias. No estamos hablando de la obesidad, pero sí con otro tipo de pacientes que me hacen bradicardias e hipotensiones sostenidas, que si le sumo la clonidina que estoy aplicando directamente y la previa inducción, me preocuparía, porque esa inestabilidad en el postoperatorio pues me va a tener un poquito inquieto. ¿Qué tantas respuestas has visto tú en ese sentido? ¿Con qué la manejas y hasta cuánto tiempo la manejas? Porque es que los periodos en el postoperatorio de esta inestabilidad son bastante prolongados. Así es, Henry. Interesante pregunta, una pregunta muy importante, y quiero que se lleven esto para sus prácticas. Si usted pone clonidina en la premedicación, no tiene necesidad de utilizar desmedetomidina en el intraoperatorio. El objetivo de utilizar o desmedetomidina o clonidina es disminuir las ratas de infusión de opioides durante el trabajo operatorio, ¿verdad? Entonces, si usted premedica el paciente con clonidina, generalmente no uso desmedetomidina intraoperatoriamente. Ahora, si premediqué con clonidina el paciente, sí le hago el bloqueo con clonidina, el bloqueo paragástrico. Sí vamos a observar cambios hemodinámicos. Usted después, apenas pone el bloqueo, usted tiene que estar pilas, porque el paciente se le baja la frecuencia cardíaca y se tiende a hipotensar, pero usted simplemente baja las infusiones del opioide a lo mínimo que pueda y baja el halogenado, en caso que esté usando balanceada, guiándose por el BIS hasta donde más pueda, porque el paciente prácticamente queda denervado y sin estímulo quirúrgico. Solamente el estímulo del neumo es lo que medio, digamos, produce algo de estímulo simpático. Entonces simplemente hay que prepararse. La hipotensión es pasajera y la bradicardia también. Generalmente el paciente ingresa con, digamos, 80, 100, un ejemplo. La mayoría de los pacientes obesos manejan frecuencias altas, ustedes lo saben, a menos que estén recibiendo betabloqueadores. Pero casi todos ellos tienen una mala clase funcional cardiovascular y son pacientes
con tendencia a las frecuencias altas. Perdón. Entonces estos pacientes generalmente, nosotros lo que hacemos es, nos preparamos. Les hago igual el bloqueo con clonidina. Igual acuérdense que es un estudio que estamos haciendo. ¿Ok? Y vamos a describir todos esos cambios hemodinámicos. Vale, pero sí los estamos aplicando. Lo que sí no usamos es desmedetomidina cuando utilizamos premedicación con clonidina. Se supone que tú vas a buscar el efecto de la clonidina en el preoperatorio de lo que te va a hacer de los beneficios de la desmedetomidina. Le ponemos desmedetomidina a aquellos pacientes que no se lograron premedicar con clonidina porque la presión no te lo permite. Si un paciente lo encuentra 110, 70 en el preoperatorio, le pones clonidina, al día siguiente va a estar con 80, 40 de presión y frecuencia cardíaca de 45. Entonces, ojo con eso. No sé si aclara tu pregunta, Henry. Sí, Rafa, muy amable, gracias. Bueno, Rafa, muy amable por tu participación, excelente presentación, y sobre todo por lo cargada de toda esa experiencia que has acumulado durante todos estos años. Ahora que escuchaba la presentación, pues nos llamó la atención mucho lo del bloqueo de los de la paragástrico. Pues se me ocurre enseguida porque eso no es de experiencia de todos los cirujanos que hacen ese tipo de cirugía. Ustedes tienen un grupo muy consolidado. Entonces, para acá, antes, pues la analgesia, como tú la mencionabas, pues, la estábamos utilizando paracetamol y el Nefopam nos ha dado muy buenos resultados. También se me ocurría algo que no sé si tendrá algún fundamento, pero de pronto que tienes la experiencia nos lo puedes aclarar. ¿Qué tanto se beneficiarían este tipo de pacientes de hacerle, por ejemplo, un bloqueo tipo ESP a nivel correspondiente antes de la inducción? ¿Y qué experiencia podría encontrar uno con ese tipo de bloqueo? Me imagino como para nosotros meternos en ese tema del manejo postquirúrgico en la parte de manejo del dolor. Haciéndoles el bloqueo, perdón, no Sí, hacerle un tipo de bloqueo ESP, ecoguiado, previo a la cirugía, como analgésico, como planeando la analgesia postquirúrgica. sería más bien para buscar ahorro de opioides. Tú lo puedes hacer. El objetivo de colocar los bloqueos al inicio de la cirugía o antes de que el cirujano empiece, digamos, a cortar el estómago, en el caso de cirugía bariátrica, es que tú disminuyes las dosis de opioides intraoperatorio y del halogenado, que el paciente se te despierte mejor y que no reciba tanto opioide intraoperatorio. Pero claro que sí se lo puedes hacer desde el preoperatorio. Es más, nosotros hicimos dos estudios, el que publicamos en Obesity Surgery es un estudio, el bloqueo lo hacíamos al final de la cirugía, y el que publicamos en Anestesia, Analgesia, lo hacíamos desde el principio para ahorrar anestésicos, infusiones de anestesia durante el transoperatorio. O sea, son dos trabajos diferentes, ¿oíste? Me gustaría que los revisaran, tanto el de anestesia, analgesia, como el de obesity surgery. Ok, Rafa. Nuevamente te reiteramos los agradecimientos y esperamos que sea esta una de las charlas con que iniciamos nuestra actividad de académicos. Quisiéramos seguir contando con tu participación. Excelente presentación. Claro si que no sí, hay Pedro. muchas gracias, Rafa. Y a todos los participantes aquí a esta actividad, pues recuerden que en el vínculo del link de inscripción tomaremos los nombres para la emisión de certificado el que lo requiera. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Bueno, Pedro, un abrazo. Saludos a todos.